Hace unos días me llamó la atención un video en TikTok de una persona que se dedica a dar capacitación en ventas y me llamó mucho la atención porque me remontó a nuestros años de hace 25 años que comenzamos en el sector de la capacitación en ventas y que en ese entonces el perfil del capacitador era uno, nosotros le decimos meter mucha basura en el contenido temático. O sea, muchos detalles que, pues que realmente no son de utilidad, ¿no? Y uno de ellos es ver a partir de dónde se inician las ventas. Que es que los fenicios, que es que los cazadores de mamut, que hacen intercambio, que los trueques. Y la verdad es que ese tipo de información de una capacitación en ventas, perdón por lo que voy a decir, pero no sirve. Es basura, es relleno, son cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? Hace 25 años probablemente tenías que rellenar los espacios porque el mercado te requería que dieras temas de capacitación de más de 6 horas, 8 horas, 12 horas en una sola sesión. Entonces imagínense ustedes un grupo de 60 personas a capacitar en un salón, por muy bonito que estuviera y por hecho coffee break y todo, y con ese tipo de información, la verdad es que no funcionaba, pero bueno, era lo que el mercado requería, ¿no? Entonces, pero volviendo al tema, me llamó mucho la atención el estilo de esta persona que estaba dando capacitación. Obviamente un señor ya de bastantes años, de bastante edad. Y el estilo me refiero a que también me llevó a recordar a otro célebre conferencista. El estilo era de regañar, es decir, estaba regañando a las personas que les estaban escuchando, las estaba regañando. Y me refiero a ese conferencista de hace muchos años que ya falleció lamentablemente, y que además fue el iniciador de todo lo que ahora conocemos como un conferencista, pero este conferencista del que les hablo que regañaba, la verdad es que era hasta grosero, es decir, utilizaba muy malas palabras y era ofensivo. Entonces, la verdad es que, pero bueno, en ese entonces pues les funcionaba, pero digo, hoy en día, no. Y la otra es que, el otro tema es que la capacitación en ese entonces no importaba si te servía o no te servía. Lo que importaba era cumplir el requisito, es decir, los dueños de las empresas pensaban que solamente con mandar a capacitar a su personal ya era suficiente para que vendieran más, ¿no? Y entonces, como dicen de mi tierra, se juntaba el hambre con la necesidad y entonces pues se cumplía un objetivo. Pero realmente la capacitación no era tan efectiva como hoy en día, ¿no? Y entonces aquí es donde viene la recomendación de este post. Mire, antes de contratar a una empresa, a una persona para que ustedes reciban capacitación, ya sea en línea o presencial, primero investiguen bien su background. Es decir, cuál es su experiencia. Además de la experiencia, investiguen la estructura temática, ¿no? Pero sobre todo hay un factor que es importantísimo hoy en día, bueno, siempre ha sido, pero hoy en día es un factor importantísimo en la capacitación. Que les digan el cómo. O sea, mucha de la capacitación que hay en el mercado se refiere al qué hacer. Y el qué hacer en ventas, pues todos sabemos qué hacer. Es decir, ¿qué hay que hacer? Pues vender más. Pero mucha de esa capacitación, y además hay muchos gurús hoy en día en línea que tienen, y lo digo con todo respeto, pero con toda sinceridad, he visto a personas que tienen 20, 22, 25 años y ya son gurús de las ventas. Y la verdad es que cuando uno dice, bueno, ¿y la experiencia dónde está? No está, pero bueno, pero ya se sienten gurús. Y entonces, puntualmente la recomendación. Antes de contratar a alguien o alguna empresa de capacitación, primero
vean su experiencia, es decir, la experiencia de los años y los éxitos acumulados, ¿no? Pero sobre todo lo más importante, que no les digan solamente qué hacer, que les digan cómo hacerlo. Es decir, que la capacitación esté basada en soluciones. Si no está basada en soluciones, la verdad es que van a perder el tiempo, aunque sea barata o inclusive aunque sea regalada. Corran, 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 para que no los regañen, para que no les hagan perder el tiempo, para que no les hagan perder el dinero y sobre todo para que no les digan solamente el qué. Es importante saber el cómo hacer más ventas. Si quieren aprender a vender, mejor aprendan con nosotros.